23 horas al día. Una celda de 2 metros por 3. Una ventana de 10 centímetros que solo muestra un fragmento de cielo. 0 contacto con otros presos. 0 llamadas a su esposa. 0 visitas de su familia. Un medicamento para la hipertensión. Otro para los ataques de ansiedad. Otro para la depresión. Y una carta desesperada al juez que lo sentenció. Me estoy enfermando. Por favor, remuevan las restricciones antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco. Este es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, el hombre que construyó el imperio de drogas más grande del mundo. El narcotraficante que controló el 25% de todo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El capo que acumuló una fortuna de más de $5,000 millones, según la revista Forbes. El criminal que se fugó 2 veces de las cárceles más seguras de México. El líder que comandaba un ejército de sicarios, una flota de submarinos y aviones y una red de túneles que cruzaba la frontera. Hoy, ese mismo hombre vive en una jaula de concreto en medio de las montañas rocosas. Sin luz del sol, sin contacto humano, sin esperanza. Porque así es ADX Florence, la cárcel más segura del mundo. El Alcatraz de las montañas rocosas. El lugar donde Estados Unidos encierra a los criminales más peligrosos del planeta. Y el lugar donde Joaquín Guzmán pasará cada minuto de cada día hasta que muera. Hoy vas a descubrir 5 cosas que casi nadie sabe sobre la vida de El Chapo en prisión. Primero, cómo es exactamente la celda donde vive. Las medidas, los materiales, la ventana que está diseñada para que nunca pueda orientarse. El concreto insonorizado que absorbe cualquier sonido humano. Segundo, el deterioro físico y mental que ha sufrido en 6 años de encierro. Las alucinaciones, la pérdida de memoria, los ataques de ansiedad, las cartas donde suplica que lo dejen ver el sol. Tercero, las medidas administrativas especiales que le aplican. El régimen más estricto del sistema penitenciario estadounidense. Diseñado para terroristas. Aplicado al narcotraficante más famoso del mundo. Cuarto, ¿quiénes son sus vecinos de celda? Los terroristas del 11 de septiembre. El Unabomber, el autor del atentado del Maratón de Boston. Y ahora, Genaro García Luna, el superpolicía mexicano que él mismo sobornó durante años. Y quinto, los intentos de su familia por sacarlo. La cooperación de sus hijos con el gobierno estadounidense. Y la pregunta que nadie puede responder. ¿Hay alguna posibilidad de que el Chapo vea la libertad antes de morir? Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la quinta. Y la quinta es la que explica por qué el imperio que el Chapo construyó durante 30 años está destruyéndose mientras él observa impotente desde su celda. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder intentó ocultar. Porque esta historia tiene cartas escritas desde la prisión, tiene expedientes médicos filtrados, tiene testimonios de su abogada y tiene algo que nadie imaginó ver. Al narcotraficante más poderoso del mundo, suplicando por un poco de luz solar. Empecemos. Para entender dónde está el Chapo hoy, primero necesitas entender quién fue. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño poblado en las montañas de Badiraguato, Sinaloa, una comunidad de campesinos pobres, donde la principal industria era el cultivo de amapola y marihuana. Su infancia fue de pobreza extrema. Vendía naranjas en la calle, dormía en casas de tierra. No tuvo educación formal más allá de unos pocos años de primaria. Pero desde niño aprendió algo que definiría su vida: el negocio de las drogas. Su padre cultivaba amapola. Sus tíos transportaban cargamentos. Toda su comunidad, de una forma u otra, estaba conectada con el narcotráfico. Era la única forma de sobrevivir en esas montañas, olvidadas por el gobierno. Cuando tenía apenas 15 años, Joaquín ya supervisaba cultivos de marihuana y opio. A los 20, trabajaba para Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, uno de los grandes capos de la época. Y poco después, entró al servicio de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, líder del cártel de Guadalajara. Ahí ganó su apodo. El Chapo significa chaparro en el argot mexicano. Guzmán medía apenas 1,68 m, pero también le decían el rápido,
porque nadie movía cargamentos con tanta velocidad como él. Su especialidad era la logística. Mientras otros capos se enfocaban en la violencia o las conexiones políticas, el Chapo se dedicaba a resolver problemas de transporte. Cómo mover toneladas de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos. Cómo evitar las aduanas. Cómo construir rutas que nadie pudiera interceptar. Y fue un genio en eso. Construyó túneles. No túneles improvisados. Túneles de ingeniería avanzada con ventilación, iluminación, rieles para transportar cargamentos y sistemas de drenaje. Algunos cruzaban la frontera completa entre México y Estados Unidos. Usó submarinos, no metáforas. Submarinos reales, construidos en astilleros clandestinos, capaces de transportar toneladas de cocaína bajo el agua. Alquiló un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante años, sus aviones despegaban y aterrizaban con cargamentos de droga, mientras las autoridades miraban para otro lado. Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1989, el mundo del narcotráfico mexicano se fragmentó. El jefe de jefes había mantenido la paz entre las distintas facciones. Sin él, comenzó la guerra. El Chapo vio su oportunidad. Junto con Ismael El Mayo Zambada, Héctor El Güero Palma y otros socios, fundó lo que se convertiría en el Cártel de Sinaloa. La organización tomó su nombre del estado donde tenían sus raíces, las montañas donde habían nacido, la tierra que conocían mejor que nadie. Pero el Cártel de Sinaloa no era solo una organización local. Desde el principio, el Chapo pensó en global. Estableció conexiones directas con los cárteles colombianos de Medellín y Cali. Negoció el transporte de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Mientras los colombianos tenían el producto, él tenía las rutas. Y las rutas eran su especialidad. Los túneles que construyó no eran simples agujeros en la tierra. Eran obras de ingeniería. El más famoso, descubierto en 2006, medía más de 700 metros de largo. Tenía electricidad, ventilación, sistema de bombeo de agua y rieles para transportar cargamentos. Conectaba una bodega en Tijuana con otra en San Diego. Se estima que el Chapo construyó más de 150 túneles a lo largo de su carrera. Los submarinos eran igual de sofisticados. No eran sumergibles improvisados. Eran embarcaciones de fibra de vidrio construidas en astilleros clandestinos en las costas de Colombia y Ecuador. Podían transportar hasta 8 toneladas de cocaína en un solo viaje. Navegaban semisumergidos, casi invisibles para los radares. La DEA estima que el Cártel de Sinaloa transportó cientos de toneladas de cocaína usando estos métodos. Y el Chapo no se conformó con transportar droga. Diversificó el negocio. Heroína de las montañas de Sinaloa, metanfetaminas producidas en laboratorios clandestinos, marihuana cultivada en extensas plantaciones ocultas en las sierras. Todo pasaba por sus rutas. Todo generaba ganancias. Para proteger su imperio, el Chapo desarrolló una red de corrupción sin precedentes. Sobornaba a policías municipales para que no patrullaran ciertas zonas. Sobornaba a comandantes estatales para que miraran hacia otro lado. Sobornaba a generales del ejército para que le pasaran información sobre operativos. Sobornaba a políticos para que bloquearan investigaciones. Según testimonios del juicio, el Chapo pagó millones de dólares a funcionarios de todos los niveles de gobierno. Se habló de sobornos a gobernadores, secretarios de Estado e incluso un expresidente. Y cuando los sobornos no funcionaban, usaba la violencia. El Cártel de Sinaloa mantenía un ejército de sicarios. Miles de hombres armados dispuestos a matar por órdenes de El Chapo. Rivales que se interponían en su camino desaparecían. Periodistas que investigaban sus actividades aparecían muertos. Funcionarios que rechazaban sobornos recibían la alternativa plata o plomo. El Chapo admitió haber ordenado entre 5,000 y 10,000 asesinatos durante su carrera. Y entonces empezó su verdadero ascenso al Olimpo del crimen. Para 1993, el Chapo ya era uno de los narcotraficantes más buscados de México. El gobierno, presionado por Estados Unidos, intensificó su persecución. El 9 de junio de 1993, fue capturado en Guatemala, cerca de la frontera con México. Lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, la prisión de máxima seguridad más importante del país. El gobierno mexicano celebró. El capo más peligroso estaba tras las rejas. La guerra contra el narcotráfico avanzaba, pero nadie entendía todavía con quién estaban tratando.
El Chapo no solo sobrevivió en prisión, prosperó. Sobornó a guardias, directores, funcionarios. Consiguió privilegios que ningún otro preso tenía. Según testimonios posteriores, tenía acceso a teléfonos celulares, prostitutas, alcohol y drogas. Seguía dirigiendo su organización desde la celda. Daba órdenes, autorizaba cargamentos, ordenaba ejecuciones. En 1995, logró que lo trasladaran al Centro Federal de Readaptación Social número 2, conocido como Puente Grande, en Jalisco, oficialmente por razones de seguridad. En realidad porque ahí tenía más control. Y el 19 de enero de 2001, protagonizó una de las fugas más audaces en la historia del crimen organizado. Según la versión oficial, el Chapo se escondió en un carrito de lavandería lleno de ropa sucia. Con la ayuda de al menos 71 personas, incluyendo 15 funcionarios del sistema penitenciario, atravesó 6 controles de seguridad y salió caminando por la puerta principal. El director del penal fue arrestado. Decenas de guardias fueron procesados. El gobierno quedó humillado ante el mundo. Y el Chapo desapareció. Los siguientes 13 años fueron los de su mayor poder. Prófugo de la justicia, el Chapo consolidó el cártel de Sinaloa como la organización de narcotráfico más grande del hemisferio occidental. Según la revista Forbes, llegó a controlar el 25% de todo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su fortuna se estimó en más de $1.000 millones. Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios. En 2013, lo colocó en el lugar 701 entre las personas más poderosas del mundo. Chicago lo declaró enemigo público número 1. Era la primera vez que la ciudad usaba esa terminología desde los tiempos de Al Capone en los años 30. El FBI y la Interpol lo pusieron en el segundo lugar de sus listas de los más buscados, solo detrás de Osama Bin Laden. Cuando Bin Laden fue asesinado en 2011, el Chapo pasó al primer lugar. Era el criminal más buscado del planeta. Pero no solo era un fugitivo, era un empresario del crimen con visión global y un estilo de vida que rivalizaba con el de cualquier multimillonario. Sus propiedades incluían ranchos de miles de hectáreas en las montañas de Sinaloa y Durango, mansiones en Culiacán, Mazatlán, Guadalajara y Ciudad de México, casas de seguridad en docenas de ciudades. Todas tenían algo en común: túneles de escape ocultos en los closets, los baños o las cocinas. Tenía una flotilla de aviones privados, helicópteros, docenas de vehículos blindados, lanchas rápidas, submarinos. Vivía rodeado de lujos, relojes de oro, ropa de diseñador, joyas para sus múltiples mujeres. Organizaba fiestas donde actuaban los cantantes más famosos de la música regional mexicana. Algunos artistas cobraban millones de dólares por una sola presentación privada para el Chapo y sus invitados. Tenía zoológicos privados con tigres, leones, panteras y otros animales exóticos. Sus hijos montaban caballos de carreras que costaban cientos de miles de dólares. Y tenía mujeres, muchas mujeres. Se casó al menos 3 veces de manera formal. Tuvo docenas de amantes documentadas. Algunas eran actrices, otras políticas, otras narconovias que él mismo elegía de los concursos de belleza de Sinaloa. Emma Coronel, su última esposa, fue coronada reina de la Feria del Café y la Guayaba en Canelas, Durango, cuando tenía 17 años. Se casaron cuando ella cumplió 18. Él tenía 51. El Chapo parecía intocable. Vivía como quería, donde quería, con quien quería. El gobierno mexicano ofrecía millones de dólares por su captura, pero él se movía libremente por todo el país. Estableció alianzas con los cárteles colombianos para el suministro de cocaína. Negoció con organizaciones de tráfico en Europa, Asia y África. Expandió sus operaciones más allá de la cocaína: heroína, metanfetaminas, marihuana. Y mientras tanto, se movía como un fantasma. Vivía en las montañas de Sinaloa y Durango, en ranchos protegidos por cientos de sicarios. Se desplazaba constantemente. Usaba sistemas de comunicación encriptados. Tenía informantes en todas las agencias de seguridad. Según algunos reportes, pasó temporadas en Argentina, Guatemala y hasta en Estados Unidos. Su esposa, Emma Coronel, cruzó la frontera hacia California en 2011 para dar a luz a sus hijas gemelas en un hospital estadounidense. El Chapo parecía intocable, hasta que no lo fue. El 22 de febrero de 2014, la Marina Mexicana lo capturó en un hotel del balneario de Mazatlán, Sinaloa. El operativo fue rápido y limpio. Lo encontraron durmiendo junto a Emma Coronel. No hubo resistencia significativa. El capo más buscado del mundo fue esposado y presentado ante los medios,
como el trofeo más grande del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo enviaron de vuelta al altiplano, la misma prisión de la que había escapado antes, pero esta vez, prometieron las autoridades, sería diferente. Instalaron cámaras en cada rincón de su celda. Lo monitoreaban 24 horas al día. Cambiaron protocolos de seguridad. Reforzaron los controles. Y el 11 de julio de 2015, el Chapo volvió a fugarse. Esta vez no usó un carrito de lavandería. Esta vez construyó un túnel. Un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, que comenzaba justo debajo de la regadera de su celda. Tenía iluminación. Tenía ventilación. Tenía rieles con una motocicleta modificada para transportar personas y materiales. La entrada estaba en una casa en construcción a las afueras de la prisión. Durante meses, trabajadores habían excavado directamente hacia su celda, mientras las autoridades no notaban nada. La noche de la fuga, el Chapo entró al área de la regadera, el único punto ciego de las cámaras. Se agachó. Desapareció por un agujero de 50 por 50 centímetros y salió caminando por la casa en construcción. Los guardias tardaron 26 minutos en darse cuenta de que había desaparecido. La segunda fuga del Chapo fue noticia mundial. Humilló al gobierno mexicano como ningún otro evento lo había hecho. Demostró que el sistema penitenciario del país era incapaz de contener a un solo hombre. Pero esta vez, la libertad duró poco. 6 meses después, el 8 de enero de 2016, un operativo de la Marina lo recapturó en Los Mochis, Sinaloa. Hubo un tiroteo. Varios de sus hombres murieron. El Chapo intentó escapar por las alcantarillas, pero fue rodeado y capturado. El presidente Peña Nieto tuiteó: "Misión cumplida, lo tenemos". Y esta vez, nadie iba a permitir otra fuga. El 19 de enero de 2017, exactamente un año después de su tercera captura, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos. Lo subieron a un avión de la DEA en Ciudad Juárez. Horas después, aterrizaba en Nueva York. Lo llevaron directamente al Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde lo pusieron en una celda de aislamiento especial. El juicio comenzó en noviembre de 2018 y duró 3 meses. Fue uno de los juicios más espectaculares en la historia del crimen organizado. La seguridad era sin precedentes. El edificio federal de Brooklyn estaba rodeado de francotiradores. Las calles cercanas fueron cerradas al tráfico. Los jurados fueron seleccionados de forma anónima y transportados cada día en autobuses blindados. El Chapo llegaba cada mañana, desde su celda de aislamiento en Manhattan. Lo escoltaban decenas de alguaciles federales. Vestía trajes elegantes que su esposa Emma Coronel le enviaba. Sonreía a las cámaras. Emma Coronel estaba presente casi todos los días del juicio. La ex reina de belleza, 30 años menor que el Chapo, se sentaba en las primeras filas de la sala. Intercambiaba miradas con su esposo. En una ocasión, ambos vestían chaquetas de terciopelo a juego. Más de 50 testigos declararon en su contra. Y sus testimonios revelaron un mundo de violencia, traición y riqueza que superaba la imaginación. Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo, describió cómo entregó personalmente maletas con millones de dólares en efectivo a funcionarios del gobierno mexicano. Dijo que el Chapo pagó 6 millones de dólares a un solo funcionario. Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, explicó cómo funcionaba la estructura del cártel. Detalló los métodos de transporte, las rutas de distribución, las conexiones con otros grupos criminales. Dámaso López Núñez, exfuncionario penitenciario y lugarteniente de El Chapo, describió cómo se organizó la primera fuga de prisión. Reveló que el director del penal de Puente Grande recibió cientos de miles de dólares por facilitar el escape. Un sicario conocido como el Chino Antrax detalló cómo torturaba y asesinaba a rivales por órdenes de El Chapo. Describió ejecuciones con lujo de violencia. Cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Familias enteras desaparecidas. Lucero Sánchez, una exdiputada del estado de Sinaloa que fue amante de El Chapo, reveló la existencia de una red de túneles bajo las casas de seguridad del capo. Describió cómo escaparon juntos de un operativo usando uno de esos túneles mientras ella estaba completamente desnuda. Un experto en comunicaciones explicó cómo el Chapo usaba un sistema de teléfonos encriptados que él creía seguro, pero el FBI había logrado infiltrar el sistema y grabó miles de llamadas donde el capo discutía cargamentos, asesinatos y sobornos.
El desfile de testimonios pintó un retrato completo del imperio del Chapo, los millones de dólares en efectivo que se transportaban en aviones privados, las fiestas con cantantes famosos, los zoológicos privados con tigres y leones, las mansiones con túneles de escape integrados en el diseño arquitectónico y también la violencia. Las torturas filmadas en video, los cuerpos disueltos en ácido, los mensajes enviados a rivales con pedazos de sus familiares. La defensa intentó argumentar que el Chapo era solo una figura de bajo perfil dentro del cártel, que el verdadero líder era el Mayo Zambada, que los testigos mentían para obtener reducciones de sentencia, pero las pruebas eran abrumadoras. El 12 de febrero de 2019, el jurado lo declaró culpable de los 10 cargos en su contra: conspiración para cometer asesinato, tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, uso de armas de fuego, lavado de dinero, participación en empresa criminal continuada. El 17 de julio de 2019, el juez Brian Cogan dictó la sentencia en una sala abarrotada de periodistas, familiares de víctimas y curiosos. El Chapo tuvo la oportunidad de hablar. Se quejó de las condiciones de su encierro previo al juicio. Dijo que no tuvo un juicio justo. Acusó a los testigos de mentir. Se ha dicho mucho sobre mí que no es cierto, dijo. Yo no soy perfecto, pero no cometí los delitos que aquí se mencionaron. Pero el juez no se conmovió. Cadena perpetua. Más 30 años adicionales. Más una orden de entregar 12.700 millones de dólares, el valor estimado de las drogas que traficó durante su carrera. Varios familiares de víctimas hablaron durante la audiencia de sentencia. Una mujer cuyo padre fue asesinado por el cártel. Un hombre cuyo hermano murió de sobredosis. Una madre que perdió a su hijo adolescente. Usted es responsable de todo este dolor, dijo una de las víctimas. Espero que pase cada día del resto de su vida pensando en el sufrimiento que causó. El Chapo escuchó sin expresión visible. Cuando terminó la audiencia, los alguaciles lo esposaron y lo sacaron de la sala. Emma Coronel lo observó desde las bancas del público. No pudieron tocarse, no pudieron despedirse. 2 días después, en la madrugada del 19 de julio de 2019, un convoy de vehículos blindados lo sacó del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Lo subieron a un helicóptero que lo llevó a un aeropuerto cercano. De ahí, un avión especial lo transportó a Colorado. Horas después, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, registro número 8, 9914 hasta 053, ingresaba a ADX Florence. Nadie lo vio llegar. No hubo fotos. No hubo declaraciones. Solo un comunicado del Buró Federal de Prisiones confirmando que había sido trasladado. Era el final de la historia pública del Chapo y el comienzo de su infierno privado. Aquí viene la primera de las 5 revelaciones que prometí. ADX Florence no es una prisión normal. Es una fortaleza de concreto construida específicamente para contener a los criminales más peligrosos que Estados Unidos haya conocido. Terroristas, espías, asesinos en serie, capos del narcotráfico. Está ubicada en las áridas planicies del sur de Colorado, a 160 kilómetros de Denver. Una zona desértica donde un fugitivo sería visible a kilómetros de distancia. El complejo tiene 12 torres de vigilancia con francotiradores, cercas de alambre de púas de 4 metros de altura, patrullas armadas que recorren el perímetro las 24 horas, perros de ataque, sensores de movimiento, cámaras en cada esquina. Pero la verdadera seguridad no está afuera, está adentro. ADX Florence tiene 490 celdas individuales. Cada una mide aproximadamente 2 metros por 3 metros y medio. 7 metros cuadrados para pasar el resto de tu vida. Las paredes son de concreto insonorizado. No puedes escuchar a los presos de las celdas vecinas. No puedes comunicarte con golpes en la pared. El silencio es absoluto. El mobiliario está fundido en el mismo concreto. Una cama, un escritorio, un taburete. Todo fijo. Todo inamovible, todo diseñado para que no pueda convertirse en arma. El inodoro y el lavabo son de acero inoxidable, sin grifos convencionales. El agua se activa automáticamente para evitar que un preso pueda inundar su celda o fabricar objetos. La regadera también es automática, 3 veces por semana, supervisada por cámaras. Y luego está la ventana. La ventana mide 10 centímetros por 106 centímetros. Un rectángulo estrecho que apenas permite el paso de luz natural. Pero lo más importante es su ubicación. Está diseñada para que el preso solo pueda ver un fragmento de cielo. No puede ver el patio. No puede ver otras partes de la prisión. No puede ver las montañas rocosas que rodean el complejo. Solo un pedazo de cielo que cambia de color con las horas.
El objetivo es la desorientación total, que el preso pierda la noción del tiempo, que no sepa si es de día o de noche, que se sienta completamente aislado del mundo exterior. En cuanto los reclusos entran por la puerta, lo ves en sus caras, dijo Robert Hood, exdirector de ADX Florence. Ahí es cuando realmente te pega. Estás viendo la belleza de las montañas rocosas como telón de fondo. Cuando entras, es la última vez que las verás. Y añadió algo que define el lugar. Esta prisión es la vida después de la muerte. En mi opinión, es mucho peor que la muerte. Ahora viene la segunda revelación. El Chapo no solo está en ADX Florence, está en la Unidad H, la sección más restrictiva de toda la prisión. La Unidad H es donde mantienen a los presos bajo las llamadas medidas administrativas especiales, conocidas como SAMS por sus siglas en inglés. Es el régimen más estricto del sistema penitenciario federal estadounidense. Las SAMS fueron creadas para terroristas, para personas que representan un riesgo extremo de seguridad nacional, para criminales que podrían seguir ordenando ataques desde prisión. Y ahora se aplican al narcotraficante mexicano más famoso de la historia. ¿Qué significan las SAMS en la práctica? El Chapo pasa 23 horas al día encerrado en su celda. Solo tiene 1 hora de recreación al aire libre. Pero al aire libre es un eufemismo. Lo llevan a una jaula de metal un poco más grande que su celda, donde solo puede ver el cielo a través de una rejilla. No puede hablar con otros presos. Nunca. Ni en los pasillos, ni durante la hora de recreación. El aislamiento es total. No puede hacer llamadas telefónicas a su esposa o hijos. Solo a sus abogados. Y esas llamadas son monitoreadas y grabadas. No puede recibir visitas de familiares. Las únicas personas que pueden verlo son sus abogados y, en ocasiones muy especiales, sus hijas gemelas, que necesitan autorización especial del Departamento de Justicia. Toda su correspondencia es leída y censurada. Cada carta que envía o recibe pasa por un equipo de analistas que buscan mensajes codificados. No puede tomar clases ni participar en programas de rehabilitación. No puede trabajar en la prisión. No puede acceder a la biblioteca general. Su único entretenimiento es un televisor pequeño en su celda que transmite canales limitados. Según su abogada, solo puede ver Univisión y Telemundo. Cuando sale de su celda por cualquier motivo, debe usar grilletes en los pies, esposas en las muñecas y cadenas en la cintura. Siempre es escoltado por al menos 2 guardias. Las SAMS están diseñadas para romper a una persona, para eliminar cualquier contacto humano significativo, para convertir la existencia en un vacío de concreto y silencio. Amnistía Internacional ha denunciado las condiciones de ADX Florence como inhumanas. La organización documentó que el aislamiento prolongado puede causar ansiedad, depresión, insomnio, psicosis, distorsión de la percepción y tendencias suicidas. Y el Chapo está experimentando todo eso. Aquí viene la tercera revelación. Después de 6 años en ADX Florence, el deterioro de Joaquín Guzmán es devastador. Documentos médicos filtrados y testimonios de su familia revelan un cuadro clínico alarmante. Sufre hipertensión arterial. Toma una pastilla diaria de lisinopril de 20 miligramos para controlar su presión. Pero el estrés del aislamiento hace que la condición empeore constantemente. Sufre ataques de ansiedad severos. El confinamiento extremo, la falta de contacto humano y la ausencia de estímulos provocan episodios de pánico que requieren medicación adicional. Sufre depresión clínica. Su abogada, Mariel Colón, ha declarado públicamente que el Chapo muestra cambios extraños y preocupantes en su estado mental. Describe su vida en prisión como aburrida, solitaria y triste. Sufre pérdida de memoria. Un dictamen médico realizado antes de su extradición ya documentaba deterioro cognitivo leve. Las pruebas mostraron dificultades en las áreas de atención y memoria inmediata. 6 años de aislamiento solo han empeorado la situación. Sufre insomnio crónico. Pasa noches enteras sin dormir, lo que agrava todos sus otros padecimientos. Sufre dolores de cabeza constantes, calambres musculares, problemas respiratorios, hongos en los pies que le hicieron perder las uñas. Y hay algo más preocupante. Antes de su extradición, un perito mexicano documentó que el Chapo experimentaba alucinaciones auditivas. Escuchaba voces que no existían. En septiembre de 2024,
El Chapo envió una carta desesperada al juez Brian Cogan, el mismo que lo sentenció. Las SAMs son punitivas y me estoy enfermando, escribió. Por favor, remuevan las SAMs antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco, porque en las condiciones que me encuentro actualmente, que son tan crueles e inhumanas, eso es lo que va a pasar. Cada noche esto causa que mi corazón comience a latir rápidamente, elevando mi presión arterial. He presentado este problema al personal, pero nadie ha hecho algo. La carta fue ignorada. Mónica Ramírez Cano, una psicóloga criminalista que elaboró el perfil psicológico de El Chapo cuando estaba preso en México, habló recientemente sobre su estado actual, estando en el penal en Colorado. Debe estar muy ansioso, dijo. Es probable que incluso pueda atravesar por una depresión. Sin embargo, El Chapo no tiene ni presentó durante mi estudio tendencias suicidas, pero el deterioro es innegable. El hombre que una vez controló un imperio que abarcaba continentes, ahora apenas puede recordar lo que hizo ayer. Ahora viene la cuarta revelación. El Chapo no está solo en ADX Florence. Sus vecinos son algunos de los criminales más notorios de la historia reciente. En las celdas cercanas a la suya están Zacarias Moussaoui, el terrorista francés que fue parte de la conspiración del 11 de septiembre de 2001. Está condenado a cadena perpetua por su papel en los ataques que mataron a casi 3,000 personas. Ramzi Youssef, el cerebro del primer atentado contra el World Trade Center en 1993. La bomba que él diseñó mató a 6 personas e hirió a más de 1,000. Dzhokhar Tsarnaev, el autor del atentado del Maratón de Boston en 2013. Las bombas que él y su hermano colocaron mataron a 3 personas e hirieron a más de 260. Ted Kaczynski, el Unabomber, que envió bombas por correo durante 17 años, matando a 3 personas e hiriendo a 23. Murió en ADX Florence en 2023. Eric Robert Rudolph, el terrorista que colocó una bomba en el Parque Olímpico Centenario durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Robert Hansen, el agente del FBI que espió para la Unión Soviética y Rusia durante más de 20 años. Y desde junio de 2025, hay un nuevo vecino mexicano, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México. El hombre que supuestamente lideró la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. El funcionario que recibió reconocimientos del FBI y la DEA por su lucha contra los cárteles. Y el mismo hombre que, según los testimonios del juicio del Chapo, recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. García Luna fue condenado a 38 años de prisión por conspiración para traficar drogas, delincuencia organizada y falso testimonio. Lo enviaron a ADX Florence porque las autoridades consideraron que representaba un riesgo de fuga y de influencia criminal. Ahora, el superpolicía que prometió acabar con el Chapo vive en la misma prisión que él, probablemente en la misma unidad, quizás a pocas celdas de distancia. No pueden verse, no pueden hablarse. Las SAMs lo prohíben, pero ambos saben que el otro está ahí. El narcotraficante y el policía corrupto, el sobornador y el sobornado. Dos caras de la misma moneda, encerradas para siempre en el mismo infierno de concreto. La ironía es brutal. Aquí viene la quinta y última revelación. Mientras el Chapo se pudre en ADX Florence, su familia está negociando con el mismo gobierno que lo encerró. Sus hijos, los Chapitos, heredaron el control del cártel de Sinaloa después de su extradición. Durante años, expandieron el imperio de su padre, especialmente en el tráfico de fentanilo. Pero en 2023, Ovidio Guzmán López fue capturado y extraditado a Estados Unidos. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López secuestró a Ismael El Mayo Zambada, el socio histórico de su padre, y lo entregó a las autoridades estadounidenses a cambio de beneficios para él y su hermano. En julio de 2025, Ovidio se declaró culpable de narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. Se comprometió a pagar $80 millones y a testificar contra otros narcotraficantes. En diciembre de 2025, Joaquín también se declaró culpable. Admitió el secuestro de El Mayo. Aceptó cooperar. Ambos hermanos desaparecieron de los registros del Buró Federal de Prisiones. Están en programas de protección de testigos, preparándose para delatar a todos los que una vez fueron aliados de su padre. Y hay reportes de que parte de esa cooperación incluye intentos de mejorar las condiciones de El Chapo.
Según el periodista del narcotráfico que cubre el caso, Ovidio Guzmán ha usado sus canales de interlocución para procurar mejores condiciones para su padre. Si está tu posibilidad de mejorarle su condición de vida, se la vas a mejorar. Y Ovidio lo está haciendo, dijo una fuente cercana a la familia. La abogada de El Chapo, Mariel Colón, confirmó en agosto de 2025 que se inició un nuevo proceso legal para suavizar las restricciones que enfrenta su cliente. El argumento central es que los riesgos de fuga que justificaban las SAMs ya no existen. El Mayo Zambada está preso. 2 de sus hijos están cooperando con el gobierno. El cártel de Sinaloa está en guerra civil. La estructura que podría haber organizado una fuga ya no existe. La defensa también argumenta el deterioro físico y mental causado por años de aislamiento sin luz solar ni contacto humano. Buscamos un trato más humano, dijo Colón. Si ya tiene que pasar una persona el resto de su vida preso, pues mínimo que por lo menos tenga acceso a respirar aire fresco unas cuantas veces a la semana, a ver la luz del sol, a tener acceso quizás a programas en la cárcel que a otros presos sí tienen derecho a tener. Pero las posibilidades son mínimas. El gobierno estadounidense no tiene ningún incentivo para suavizar las condiciones del narcotraficante más famoso del mundo. Las SAMs se renuevan automáticamente cada año, y el Departamento de Justicia considera que el Chapo sigue siendo un riesgo de seguridad. El Chapo también intentó otra vía: solicitar su repatriación a México. En marzo de 2025, un juzgado federal mexicano admitió a trámite un amparo promovido por su defensa contra la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar su traslado. El argumento se basa en el Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales entre México y Estados Unidos, que permite a reos con condena firme solicitar su regreso al país de origen. Pero nadie cree que eso vaya a suceder. Estados Unidos jamás permitirá que el Chapo regrese a México, donde ya escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad. La realidad es simple y brutal. Joaquín Guzmán Loera morirá en 80X Florence. Esta es la historia de El Chapo, el niño que vendía naranjas en las montañas de Sinaloa y se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo. El campesino analfabeta que construyó un imperio valorado en miles de millones de dólares. El hombre de 1,68 m que hizo temblar a gobiernos enteros. El hombre que construyó túneles bajo la frontera, compró submarinos para transportar cocaína, alquiló hangares en aeropuertos para sus aviones cargados de droga y mantenía zoológicos privados con tigres y leones. El capo que sobornó a presidentes, generales, policías y políticos, que organizaba fiestas donde actuaban los cantantes más famosos de México, que tenía docenas de amantes y se casaba con reinas de belleza 30 años menores que él. El capo que ordenó entre 5,000 y 10,000 asesinatos, que torturaba a sus enemigos, que disolvía cuerpos en ácido, que hacía desaparecer familias enteras que se le oponían. El fugitivo que escapó 2 veces de las cárceles más seguras de México, que burló a las autoridades durante 13 años, que construyó un túnel de 1,5 km con electricidad y rieles desde su celda hasta una casa a las afueras de la prisión, que parecía invencible porque ninguna cárcel podía contenerlo. Hoy tiene 68 años. Pasa 23 horas al día en una celda de 7 metros cuadrados. Una celda más pequeña que el baño de cualquiera de sus mansiones. Una celda donde todo es de concreto. La cama, el escritorio, el taburete. No puede ver el sol. La ventana de 10 centímetros está diseñada específicamente para impedirlo. No puede hablar con su esposa Emma Coronel, la ex reina de belleza que lo acompañó durante años. Ella cumplió su propia condena y ahora está bajo libertad vigilada. No puede visitarlo. No puede abrazar a sus hijas gemelas, María Joaquina y Emily Guadalupe, las niñas que nacieron en California. Las niñas que solo pudieron ver a su padre una vez, desde que entró a ADX Florence en diciembre de 2019. No puede ver a sus otros hijos. Los chapitos ahora controlan lo que queda de su imperio, pero 2 de ellos están presos y cooperando con el gobierno que encerró a su padre. Toma pastillas para la hipertensión, la ansiedad y la depresión. Medicamentos que mantienen su cuerpo funcionando, pero no pueden aliviar el vacío de su existencia. Sufre pérdida de memoria, insomnio y alucinaciones. Su mente, que una vez diseñaba túneles y organizaba el transporte de toneladas de droga a través de continentes, ahora lucha por recordar lo que pasó ayer. Escribe cartas desesperadas pidiendo que lo dejen respirar aire fresco. Cartas que nadie responde.
Cartas que se acumulan en expedientes que nadie lee. Y nadie le hace caso. El hombre que una vez controló el 25% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ahora no controla ni siquiera cuándo puede bañarse. El hombre que acumuló miles de millones de dólares ahora depende de la caridad de un sistema penitenciario que lo considera menos que humano. El hombre que comandaba un ejército de sicarios ahora no puede hablar con otro ser humano que no sea su abogada. Sus hijos lo traicionaron. Entregaron a su socio de toda la vida. Ahora cooperan con el gobierno que encerró a su padre. Su esposa cumplió condena y está bajo libertad condicional. No puede visitarlo. Su madre murió en diciembre de 2023. Él no pudo despedirse. El imperio que construyó durante 30 años está en guerra civil. Los chapitos contra los mayos. 1850 muertos en un año. Todo por una traición que sus propios hijos orquestaron. Y mientras tanto, el Chapo observa un fragmento de cielo a través de una ventana de 10 centímetros, esperando, sin esperanza, contando los días, hasta que su corazón finalmente se detenga. Robert Hood, el exdirector de ATX Florence, dijo una vez que la prisión es la vida después de la muerte. Para el Chapo, esa descripción es perfecta. Ya no está vivo. No en ningún sentido significativo. Respira. Su corazón late. Sus pulmones funcionan. Pero todo lo que lo definía como persona, todo lo que construyó, todo lo que amaba, todo lo que temía, todo está fuera de su alcance. Su poder, su riqueza, su familia, su libertad, todo se lo quitaron. Lo que queda es un hombre de 68 años, en una caja de concreto, mirando un pedazo de cielo que cambia de color mientras las horas se convierten en días y los días en años. En mi opinión, dijo Hood, es mucho peor que la muerte. El Chapo probablemente estaría de acuerdo. Suscríbete para no perderte las actualizaciones de esta historia, porque en enero de 2026, el Mayo Zambada recibirá sentencia. El hombre que fue socio de El Chapo durante más de 30 años sabrá su destino. En enero, Ovidio Guzmán también recibirá sentencia. El hijo que ahora delata a los aliados de su padre. Y en algún momento del futuro, podríamos saber si El Chapo logró suavizar sus condiciones de encierro. O si morirá exactamente como vive ahora. Solo, en silencio, sin ver el sol. El Chapo. De controlar México a no ver la luz del día, de comandar un imperio a suplicar por aire fresco, de ser el hombre más buscado del mundo a ser olvidado en una celda de concreto. Esta es su vida ahora, y será su vida hasta el final.